Presidente. Feliz Navidad, amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Y yo también. Tenía que haberte llamado, te quería haber llamado para contarte todo, cómo fue, para decirte que tienes un amigo maravilloso, Romero, y que el otro es un tipo excepcional. Vale, me alegro, pero me han ido informando puntualmente de todo. Ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo. Bueno, que contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale? Perdona, durante muchos años no, hijo de puta, durante toda tu vida. Por eso, tío, es que espero que sean muchos. Ya, pero bueno, no tienes que decir durante muchos porque eso tiene un límite, una caducidad, durante toda tu vida. No, llevas razón. Siempre me tienes que... ¿Ves? Es la ventaja de estar todos los días delante de un micro. Exacto. Tu caudal de palabras, tu facilidad de palabras. Te quiero mucho a ti y a tu familia, ¿vale? ¿Has leído mi tarjetón? Sí. Pues fíjate si te debo. No, nada. Sí. Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro, que es muy bonito. Cuando tú quieras y te dejen y puedas. Un abrazo muy fuerte. Te paso con Isa. Álvaro. Hola. Con el mío te has pasado 20 pueblos. ¿Qué dices? Que sí. Sí es un detallito, hazme caso. Un detallito. ¿Qué dices? Bueno, eso lo tenemos que hablar, ¿eh? Bueno, vale, lo hablamos cuando tú quieras. Detenidamente, no, en serio. Vale, oye, escucha, ¿le ha gustado a Isabel el suyo? Bueno, de eso también tenemos que hablar, es que él está pequeño. ¿Le está pequeña? Es que es tamaño de niña pequeña y mi... Es que yo pensaba que sería la muñequita como la tuya. Mi niña no. Ah, claro, es que he pensado en la muñeca de una chica muy joven como tú. Claro, yo no me la he probado. No te preocupes, que eso lo arreglamos, pero ¿le ha gustado la medallita? Sí, le ha gustado, le ha encantado. Vale, me alegro, vale. Oye, pues entonces no te preocupes, que yo mañana... Y ahora hablamos, ¿eh? Porque es muy fuerte, no, en serio. ¿Quién está fuerte? No, en serio, no me lo voy a quedar. ¿Quién está fuerte? Es que no te oigo bien, La vinculación de la mercantil valenciana Orange Market con Special Events, la empresa cuyos propietarios radican en paraísos fiscales del Caribe y que ha realizado diversos trabajos para el Partido Popular, es mucho más estrecha de lo que hasta ahora había trascendido. Orange Market, que también ha trabajado para el PP valenciano y para la Generalitat, no solo está relacionada con Special Events a través de vinculaciones societarias. Documentación a la que ha tenido acceso este diario revela que el presidente de Special Events, Pablo Crespo, exdiputado del PP en el Parlamento gallego y también exsecretario de organización del partido en Pontevedra, fue uno de los fundadores en Valencia de la sociedad limita Orange Market. Así consta en la escritura de constitución de la mercantil que se celebró el 24 de julio de 2003 en Algemesí. Junto con Crespo figura como fundador Luis de Miguel Pérez, quien resultó nombrado administrador único de la empresa. Luis de Miguel regenta en Madrid un bufete de abogados que, entre otros servicios, ofrece asesoramiento para reducir costes fiscales. De Miguel y Crespo comparten puestos en otras sociedades. Tal como relató en su día Llevante MB, algunos de los responsables de Orange Market y Special Events mantienen relaciones personales con dirigentes del PP. Así, el gerente de Orange, Álvaro Pérez, es amigo personal de Alejandro Agag, yerno del expresidente del gobierno, José María Aznar. En Special Events, trabaja Antonio Cámara, que fue secretario personal de Aznar. Aportó solo €1. Las noticias que señalaban que Special Events tiene su antena en Valencia a través de Orange Market parecen claras con la escritura de constitución en la mano. Luis de Miguel y Pablo Crespo comparecen conjuntamente para constituir la sociedad con un capital social de €3.006. Llama la atención que Luis de Miguel suscribe 3.005 participaciones de €1 cada una, mientras que Pablo Crespo suscribe una sola participación de €1. 3 meses después, en octubre de 2004, en una notaría de Madrid, Luis de Miguel otorga plenos poderes en favor de Armando Lucas Hurtado y Mónica Magariños Pérez para representar a Orange Market. La escritura de constitución arroja otros datos que refuerzan la idea de que Orange Market es una mera intermediaria de Special Events. Así, los estatutos recogen que el objeto de la misma es la realización de campañas publicitarias, de marketing, promoción de convenciones, eventos públicos, entre otros actos sociales públicos y sociales. Acto seguido, se añade lo siguiente, en relación con aquellos servicios profesionales incluidos dentro del objeto social que, conforme a la normativa vigente, tenga que ser realizados por personas físicas con titulación académica y / o colegiación profesional suficiente. La sociedad solo realizará funciones de mediación entre quienes soliciten tales servicios y los profesionales integrados en ella, que prestarán tales servicios en su propio nombre.
y añade que las actividades enumeradas podrán ser desempeñadas por la sociedad total o parcialmente mediante la participación en otras sociedades de objeto análogo. El PP en las Cortes ha vetado al PSPV conocer las adjudicaciones que la Administración ha realizado a esta empresa. Según ha sabido este diario, Orange ha trabajado al menos con la Consellería de Turismo y con Presidencia.